Alejandro Mendoza gritó: «¡Nadie me calla!», cuando la empleada de limpieza lo interrumpió. Pero lo que ella respondió sobre su pasado secreto le destrozó el alma para siempre. Alejandro Mendoza ajustó su corbata de seda italiana de $3.000 mientras observaba con satisfacción sádica el salón principal del Hotel Continental, el lugar más exclusivo de Buenos Aires. A los 48 años, había construido un imperio inmobiliario que lo había convertido en uno de los hombres más poderosos de Argentina, con una fortuna personal que superaba los $800 millones. Pero más que su riqueza astronómica, lo que más disfrutaba Alejandro era el poder absoluto que ésta le daba para humillar a quienes consideraba inferiores. Esa noche era especial. Había organizado la Cena de los Titanes, un evento exclusivo donde los 50 empresarios más ricos del país se reunían para hacer negocios que moverían millones de dólares. Era su momento de gloria personal, donde podía presumir no solo su fortuna, sino su capacidad de intimidar hasta a sus propios pares. El salón era un monumento obsceno a la ostentación. Candelabros de cristal que costaban más que casas enteras, obras de arte que rivalizaban con las de museos internacionales, y una mesa principal de mármol negro que se extendía por 30 metros, rodeada por sillas tapizadas en cuero de cocodrilo genuino. Cada detalle había sido diseñado meticulosamente para recordar a todos los presentes quién tenía el poder real en esa habitación. «Señores», Alejandro se puso de pie, golpeando su copa de champagne Dom Perignon con un cuchillo de plata. «Esta noche celebramos no solo nuestro éxito, sino nuestra superioridad natural sobre aquellos que nacieron para servirnos». Los 50 millonarios presentes aplaudieron con sonrisas que mezclaban admiración y miedo. Sabían que Alejandro Mendoza no era solo rico, era despiadado, capaz de destruir carreras y vidas con una sola decisión. «Como pueden ver», Alejandro continuó, gesticulando hacia el personal de servicio que se movía silenciosamente alrededor del salón, «hemos contratado solo a la mejor servidumbre. Gente que comprende su lugar en el mundo y que nunca se atrevería a olvidar quiénes son sus superiores. Entre el personal de servicio, moviéndose con eficiencia silenciosa, estaba Elena Vázquez, de 35 años. Llevaba el uniforme negro y blanco impecable que Alejandro había exigido personalmente. Vestido negro hasta la rodilla, delantal blanco almidonado y zapatos negros lustrados hasta brillar. Pero había algo en sus movimientos que era diferente al resto del personal. Mientras otros caminaban con la cabeza gacha y los ojos bajos, Elena mantenía una postura erguida y una dignidad que contrastaba dramáticamente con su posición de servicio. Elena había trabajado durante 8 años como empleada de limpieza en varios edificios corporativos, pero había aceptado este trabajo temporal en el hotel para ganar dinero extra durante las fiestas navideñas. Necesitaba cada peso que pudiera conseguir para pagar los medicamentos de su madre enferma y los útiles escolares de sus 2 hijos pequeños. Lo que no sabía era que esa noche cambiaría su vida para siempre. «Permítanme contarles una pequeña anécdota», Alejandro continuó, su voz cargada de crueldad casual. «El otro día, una de mis empleadas de limpieza tuvo la audacia de sugerirme que pagáramos mejores salarios al personal de mantenimiento. Imaginen, una mujer que limpia baños tratando de darme consejos financieros». Las carcajadas que llenaron el salón fueron como dagas para Elena, quien había escuchado esa historia antes. Era exactamente el tipo de humillación que había presenciado durante años en sus trabajos de limpieza. Empresarios ricos, burlándose de empleados que trabajaban 60 horas semanales solo para sobrevivir. «Por supuesto», Alejandro añadió con una sonrisa venenosa. «Le expliqué que las personas como ella existen para servir a personas como nosotros, que su función en la sociedad es mantener limpios los espacios donde los verdaderamente importantes tomamos las decisiones que mueven el mundo». Elena sintió algo extraño moviéndose en su pecho. Durante años, había desarrollado una coraza emocional para protegerse de este tipo de comentarios. Había aprendido a ser invisible, a no reaccionar. Pero había algo en el tono particularmente cruel de Alejandro esa noche, en la manera en que se burlaba no solo de los empleados presentes, sino de todos los trabajadores que luchaban diariamente por sobrevivir, que despertó en ella una indignación que había estado dormida durante demasiado tiempo. En ese momento, mientras Alejandro continuaba su discurso de superioridad, ocurrió algo inesperado.
Un camarero joven, claramente nervioso por la presión del evento, tropezó ligeramente al servir una copa de vino a uno de los invitados. Aunque no se derramó ni una gota, Alejandro lo notó inmediatamente. «¡Tú!», rugió Alejandro, señalando al camarero con el dedo como si fuera un objeto defectuoso. «Ven aquí inmediatamente». El joven, que no podía tener más de 20 años, se acercó temblando visiblemente. Su rostro había perdido todo el color y sus manos temblaban mientras sostenía la bandeja de servicio. «¿Cómo te atreves a mostrar tal incompetencia en mi evento?», Alejandro gritó, su voz resonando por todo el salón y haciendo que las conversaciones cesaran completamente. Todos los ojos estaban ahora fijos en la humillación pública que estaba a punto de desarrollarse. «Señor, yo... lo siento mucho, no pasó nada grave», el camarero murmuró, claramente al borde de las lágrimas. «¡Silencio!», Alejandro explotó con una furia que parecía desproporcionada para la situación. «No te atrevas a justificarte conmigo. Gente como tú debería estar agradecida de que personas como yo les den trabajo». Elena observaba la escena desde la esquina del salón, sintiendo cómo su indignación crecía con cada palabra. Podía ver las lágrimas formándose en los ojos del joven camarero. Podía sentir la humillación colectiva de todo el personal de servicio que estaba siendo forzado a presenciar esta demostración sádica de poder. De hecho, Alejandro continuó, claramente disfrutando cada segundo de su espectáculo de crueldad. «Creo que todos ustedes, el personal de servicio, necesitan un recordatorio sobre su lugar en el mundo. Acérquense todos. Ahora». Lo que siguió fue uno de los momentos más degradantes que Elena había presenciado en su vida laboral. Alejandro obligó a todo el personal de servicio, camareros, personal de limpieza, cocineros, a formar una fila frente a los 50 millonarios, como si fueran soldados siendo inspeccionados por un general. «Miren bien, señores», Alejandro declaró, caminando frente a la fila de empleados como un depredador acechando a su presa. «Esto es lo que separa a los ganadores de los perdedores. Nosotros tomamos las decisiones, ellos las ejecutan. Nosotros creamos riqueza, ellos limpian los lugares donde la creamos. Es el orden natural del mundo». Los millonarios presentes parecían incómodos con la demostración, pero ninguno se atrevía a confrontar a Alejandro directamente. Sabían que tenía el poder de arruinar sus negocios con una sola llamada telefónica. «Y si alguno de ustedes», Alejandro continuó, su voz volviéndose más amenazante, «alguna vez olvida su lugar, si alguna vez tiene la audacia de pensar que puede hablarme como igual, será despedido inmediatamente, y me aseguraré de que nunca encuentren trabajo en esta ciudad de nuevo». Fue en ese momento que Elena Vázquez tomó la decisión que cambiaría todo. Mientras observaba al joven camarero llorando silenciosamente y a sus compañeros de trabajo siendo humillados públicamente, algo se rompió dentro de ella. Ya no podía permanecer silenciosa mientras presenciaba esta demostración sádica de abuso de poder. Con pasos firmes y determinados, Elena se separó de la fila de empleados y caminó directamente hacia Alejandro Mendoza. Sus tacones resonaron en el mármol del salón como martillazos, cada paso cargado con años de dignidad reprimida y indignación acumulada. «Disculpe, señor Mendoza», Elena dijo con una voz clara y firme que cortó el aire como un cuchillo afilado. Alejandro se volteó, sorprendido de que alguien se atreviera a interrumpir su momento de gloria. Su expresión pasó rápidamente de sorpresa a irritación, y luego a furia absoluta. «¿Quién diablos te crees que eres para interrumpirme?», Alejandro rugió, su cara enrojeciendo de ira. «Regresa a tu lugar inmediatamente». «No», Elena respondió simplemente, su voz manteniéndose firme a pesar del terror que podía sentir en su estómago. «No voy a regresar a mi lugar hasta que usted termine de humillar a personas que trabajan 60 horas semanales solo para sobrevivir». El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber escuchado caer un alfiler. Los 50 millonarios presentes se quedaron completamente mudos. Nunca antes habían presenciado a alguien desafiar a Alejandro Mendoza de manera tan directa. «¡Nadie me calla!», Alejandro gritó con una furia que hizo temblar los candelabros del techo. «Soy Alejandro Mendoza, valgo $800 millones. Nadie, especialmente una empleada de limpieza, me dice lo que tengo que hacer». Pero Elena no retrocedió. En lugar de eso, lo miró directamente a los ojos con una calma que parecía imposible dada la intensidad del momento.
Y entonces, con una voz que era sorprendentemente tranquila pero que llevaba el peso de años de experiencia y sabiduría ganada a través del sufrimiento, Elena Vázquez pronunció las palabras que cambiarían todo para siempre. El silencio que siguió a las palabras de Elena fue tan absoluto que el sonido de los aires acondicionados del hotel se volvió ensordecedor. Los 50 millonarios más poderosos de Argentina se quedaron completamente mudos. Sus copas de champán de $500 suspendidas en el aire como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Nunca, en todas sus décadas de experiencia en los círculos más elitistas del país, habían presenciado algo así. Alejandro Mendoza se quedó paralizado, su rostro pasando del rojo de la ira al blanco del shock absoluto. Sus manos temblaron involuntariamente mientras procesaba las palabras que acababa de escuchar. Su cerebro, acostumbrado a operar desde una posición de superioridad incuestionable, simplemente no podía computar la realidad de que una empleada de limpieza acababa de revelar credenciales académicas que superaban las de cualquier persona en ese salón. Eso es imposible, Alejandro balbuceó, su voz sonando extrañamente débil en el espacio que había diseñado específicamente para proyectar poder. Tú eres una empleada de limpieza. No es posible que hayas ¿estudiado en Oxford? Elena completó la frase con una calma que contrastaba dramáticamente con el temblor que había invadido la voz de Alejandro. ¿O que haya trabajado en el MIT? ¿O que entienda de mecánica cuántica? Elena se acercó a la mesa donde Alejandro había dispuesto sus elementos intelectuales como props para su espectáculo de humillación. Tomó el documento cubierto de fórmulas matemáticas que él había usado para demostrar su supuesta superioridad intelectual. Esta derivada parcial está mal calculada. Elena observó con la misma naturalidad con la que podría comentar el clima. El término de segundo orden debería incluir la constante de Planck reducida. Sin esa corrección, toda la ecuación de Schrödinger se vuelve inconsistente. Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. No tenía la más mínima idea de qué estaba hablando Elena, pero podía reconocer la autoridad académica genuina cuando la escuchaba. Era el mismo tono que había usado su profesor de física en la universidad, antes de que abandonara los estudios para dedicarse completamente a los bienes raíces. Pero eso no es lo más interesante, Elena continuó, tomando el tratado de Al-Ghazali. Lo fascinante es cómo usted eligió específicamente este libro para demostrar superioridad intelectual, cuando el mensaje central de la obra es precisamente una advertencia contra la arrogancia de quienes confunden el éxito material con la superioridad espiritual. Fernando Torres, el magnate petrolero sentado en la primera mesa, se inclinó hacia adelante con incredulidad evidente. «Disculpe, señorita, ¿cómo dijo que se llamaba?» «Elena Vázquez». Elena respondió con dignidad. «Doctora Elena Vázquez, para ser precisa. Aunque comprendo que mi uniforme de limpieza puede generar confusión sobre mis credenciales académicas». «¿A Oxford?», intervino Carmen Salinas, heredera de un imperio textil. «¿Realmente estudió en Oxford?» «Becaria completa del programa Rhodes», Elena confirmó. «Especialización en filosofía islámica medieval, con enfoque en la Escuela de Córdoba. Mi tesis doctoral analizó la influencia de Averroes en el pensamiento europeo posterior. Después completé un posgrado en física teórica en Cambridge, Massachusetts». Alejandro sintió como si el piso de mármol de Carrara se estuviera desmoronando bajo sus pies. Durante 48 años había operado bajo la certeza absoluta de que la educación superior era un privilegio exclusivo de quienes podían pagarla, de que las personas en trabajos de servicio estaban ahí por inferioridad intelectual inherente. Pero si tienes esa educación, Alejandro tartamudeó, aferrándose desesperadamente a cualquier lógica que pudiera mantener su visión del mundo intacta. ¿Por qué trabajas limpiando? ¿Por qué no estás en una universidad, enseñando? La pregunta reveló una ingenuidad que fue como una bofetada para Elena. Durante años había tenido que explicar la brutal realidad económica que enfrentaban incluso los académicos más brillantes en un país donde las conexiones importaban más que el conocimiento. ¿Quiere saber por qué, señor Mendoza?, Elena preguntó, y por primera vez desde que había comenzado esta confrontación, su voz adquirió un filo de dolor real. Porque cuando mi esposo murió en un accidente de tráfico, dejó deudas hospitalarias de 300,000 pesos, porque las universidades públicas
pagan 8,000 pesos mensuales a profesores con doctorado, y las privadas solo contratan a quienes tienen apellidos conocidos o padres que puedan hacer donaciones millonarias. Cada palabra era como un martillazo contra la burbuja de privilegio en la que habían vivido todos los presentes durante décadas. Porque descubrí que en este país puedes tener un doctorado de Oxford, pero si no tienes conexiones familiares o dinero para inversiones estratégicas en la institución correcta, terminas limpiando las oficinas de hombres que compraron sus títulos universitarios en lugar de ganarlos. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era el silencio del shock, sino el silencio incómodo del reconocimiento. Varios de los empresarios presentes bajaron la mirada, conscientes de que habían llegado a sus posiciones más por herencia y conexiones que por mérito académico real. Además, Elena continuó, y su voz adquirió una fuerza que llenó todo el salón. Hay algo profundamente revelador en la manera en que usted montó este experimento sociológico esta noche. Eligió objetos académicos como símbolos de poder, sin entender realmente su contenido. Es como un niño jugando con juguetes de adultos. Alejandro sintió una humillación más profunda que cualquier pérdida financiera que hubiera experimentado. Se dio cuenta de que había estado presumiendo de una superioridad intelectual que nunca había poseído realmente. ¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto?, Elena preguntó, gesticulando hacia el salón opulento que los rodeaba. Al-Ghazali escribió específicamente sobre hombres como usted. Describió con precisión matemática cómo la riqueza material, cuando no está equilibrada por sabiduría espiritual, se convierte en una prisión que separa al individuo de su propia humanidad. «¡Pero yo soy exitoso!», Alejandro gritó súbitamente, como si el volumen de su voz pudiera restaurar su autoridad perdida. «Tengo 950 millones de dólares. He construido un imperio desde cero». «¿Y eso lo hace sabio?», Elena preguntó con una simplicidad devastadora. «¿Lo hace feliz? ¿Lo hace una mejor persona? ¿O simplemente lo hace rico?». La pregunta colgó en el aire como una bomba esperando explotar. Alejandro abrió la boca para defenderse, pero se dio cuenta de que no tenía una respuesta que no revelara el vacío existencial en el que había estado viviendo. Roberto Martínez, magnate de telecomunicaciones, se puso de pie lentamente. «Doctora Vázquez», dijo, usando el título académico por primera vez, ¿podría explicarnos cómo llegó de Oxford a esto? Elena lo miró durante un largo momento, evaluando si la pregunta era genuina o simplemente otra forma de voyeurismo social. «Regresé a Argentina con la ingenuidad de creer que mi educación abriría puertas». Elena comenzó, su voz cargada con años de desilusión acumulada. «Presenté mi currículo en 37 universidades. En las públicas me dijeron que no había presupuesto para contratar doctores extranjeros. En las privadas me preguntaron cuánto podía contribuir al Fondo de Desarrollo Institucional. Trabajé durante 2 años como traductora freelance, traduciendo papers académicos de inglés al español por 50 pesos por página. Vivía en un monoambiente de 25 metros cuadrados, comía una vez al día, pero mantenía la esperanza de que eventualmente mi conocimiento sería valorado». Alejandro se sentía cada vez más pequeño con cada palabra. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una burbuja tan densa que había perdido completamente de vista las realidades económicas que enfrentaban incluso los profesionales más educados. «Entonces mi esposo tuvo el accidente», Elena continuó, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. 3 semanas en terapia intensiva. Los médicos dijeron que había esperanza si podíamos pagar los tratamientos experimentales. Vendí todo lo que tenía, incluidos mis libros académicos, mis diplomas enmarcados, mi computadora. Al final, él murió de todas maneras, y yo quedé con una deuda que me tomaría 20 años pagar con trabajos académicos. Así que tomé el primer empleo que pude encontrar, limpieza nocturna en edificios corporativos. Paga mejor que la docencia universitaria, si pueden creerlo. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de varios empresarios presentes, incluyendo algunas de las esposas que habían asistido al evento. Se daban cuenta de que habían estado presenciando no solo una demostración intelectual, sino el testimonio desgarrador de cómo el sistema que ellos dominaban destruía sistemáticamente a los más talentosos. ¿Y nunca pensó en emigrar?, preguntó Sofía Delgado, dueña de una cadena de hoteles. ¿Volver a Estados Unidos o Europa? ¿Con qué dinero?, Elena respondió con una sonrisa amarga.
Los pasajes internacionales cuestan lo que yo gano en 6 meses. Además, tengo una madre con cáncer terminal en un hospital público. No puedo abandonarla para perseguir oportunidades académicas en otros países. Alejandro sintió algo que no había experimentado en décadas: vergüenza genuina. Se dio cuenta de que había estado operando desde un nivel de privilegio tan absoluto que había perdido completamente la capacidad de comprender las decisiones que la gente tomaba por supervivencia. ¿Pero sabe qué es lo más doloroso de todo?, Elena preguntó, mirando directamente a Alejandro. No es la pobreza. No es limpiar baños después de haber publicado papers en Nature Physics. Es la invisibilidad. Es ser tratada como si no tuviera cerebro, como si no tuviera historia, como si mi único valor fuera la eficiencia con la que puedo limpiar las superficies donde ustedes toman las decisiones que mueven el mundo. Es escuchar a hombres como usted hacer chistes sobre la genética inferior de los trabajadores, sin saber que la mujer que está limpiando su oficina puede haber resuelto ecuaciones que usted ni siquiera puede pronunciar. Elena hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en el salón silencioso. ¿Y sabe qué es lo más trágico?, Elena continuó. Es que ustedes desperdician talento humano extraordinario todos los días. En este hotel, probablemente hay al menos 3 empleados con educación universitaria que trabajan en servicios porque no tienen las conexiones correctas. En toda la ciudad hay miles de cerebros brillantes limpiando, cocinando, sirviendo, porque este sistema prefiere la mediocridad con apellido que la excelencia sin conexiones. Alejandro se dio cuenta de que Elena tenía razón de una manera que lo aterrorizaba. Durante años había asumido que su éxito provenía de su superioridad inherente, cuando en realidad provenía de haber nacido en la familia correcta, en el momento correcto, con las conexiones correctas. ¿Entonces qué propone?, Alejandro preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Qué deberíamos hacer? Elena lo miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando si la pregunta era sincera o simplemente otra manipulación. Primero, Elena dijo finalmente, reconozcan que el talento está distribuido uniformemente, pero las oportunidades no. Segundo, usen su privilegio para crear acceso real, no caridad condescendiente. Y tercero, dejen de confundir el éxito financiero con la superioridad humana. Pero sobre todo, Elena añadió, y su voz adquirió una autoridad que llenó todo el salón, aprendan a ver a las personas que los sirven como seres humanos completos, con historias, sueños, conocimientos que podrían sorprenderlos si se tomaran el tiempo de preguntar. La transformación en la atmósfera del salón era palpable. Los 50 empresarios más poderosos de Argentina habían venido a una cena de negocios y se habían encontrado con una lección sobre humanidad que cambiaría sus perspectivas para siempre. La tensión en el salón dorado del Hotel Alvear Palace había alcanzado un punto de no retorno. Los 50 empresarios más poderosos de Argentina permanecían en silencio absoluto, procesando las revelaciones devastadoras que acababan de escuchar. Alejandro Mendoza, el hombre que había comenzado la noche como el anfitrión triunfante de la cena de los emperadores, ahora se encontraba completamente desarmado por una empleada de limpieza que había resultado ser más educada que todos los presentes combinados. ¿Doctora Vázquez? La voz temblorosa de Patricia Morales, magnate de la industria farmacéutica, rompió el silencio sepulcral. ¿Podría decirnos cuántos empleados como usted hay en esta ciudad? Elena miró alrededor del salón, observando los rostros que habían pasado de la arrogancia condescendiente al shock genuino. Por primera vez en años, sentía que tenía una audiencia real, personas poderosas que por fin estaban escuchando, en lugar de simplemente esperar su turno para hablar. ¿Se refiere a empleados de limpieza con educación superior?, Elena preguntó. Y cuando Patricia asintió, continuó con cifras que harían temblar los cimientos de sus creencias. En mi edificio de apartamentos viven un ex profesor de ingeniería que maneja Uber, una ex bióloga que trabaja como cajera de supermercado y un ex abogado que reparte comida en bicicleta. Imposible, murmuró Eduardo Santana, heredero de un imperio minero. ¿Por qué profesionales educados trabajarían en empleos tan básicos? La pregunta reveló una desconexión tan profunda con la realidad económica del país que Elena casi se rió. Pero había algo en la genuina confusión en el rostro de Eduardo
que la hizo darse cuenta de que estos millonarios realmente no entendían cómo funcionaba la supervivencia para el resto del país. Porque un Uber puede generar 20,000 pesos mensuales trabajando 12 horas diarias. Elena explicó con la paciencia de quien había tenido que explicar estas realidades demasiadas veces, mientras que un profesor universitario gana 8,000 pesos mensuales por 40 horas semanales de clases, más 30 horas de preparación y corrección que no se pagan. ¿20,000 versus 8,000? Carmen Salinas se inclinó hacia adelante, incredulidad evidente en su voz. ¿Es esa la diferencia real? Es peor. Elena continuó implacablemente. Porque los profesores universitarios necesitan mantener actualizada su investigación, publicar papers, asistir a conferencias que pagan de su bolsillo, comprar libros especializados que cuestan 500 pesos cada uno. Al final del mes, un académico puede terminar debiendo dinero por el privilegio de educar. Alejandro sintió como si estuviera viendo su país por primera vez. Durante décadas había asumido que la educación superior automáticamente llevaba a prosperidad económica, que quienes trabajaban en empleos de servicio lo hacían por elección o incapacidad. Por eso limpiar oficinas paga mejor que enseñar filosofía. Elena añadió con una sonrisa amarga que contenía años de frustración acumulada. Porque ustedes necesitan oficinas limpias más de lo que necesitan ciudadanos educados. Pero eso es una tragedia nacional, observó Roberto Martínez, magnate de telecomunicaciones, con horror genuino Downing en su voz. ¿Ahora se dan cuenta?, Elena preguntó, y por primera vez desde que había comenzado esta confrontación, su voz adquirió un filo de ira contenida. Tardaron 50 años de vida y 900 millones de dólares para darse cuenta de que algo está fundamentalmente roto en este sistema. Alejandro se sintió como si cada palabra fuera una bofetada directa a su cara. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una burbuja de privilegio tan absoluta que había perdido completamente de vista las consecuencias de las decisiones económicas que tomaba diariamente. ¿Y qué hay de las universidades?, preguntó Fernando Torres, magnate petrolero. ¿Por qué no contratan a profesores calificados como usted? La respuesta de Elena fue como un bisturí cortando a través de décadas de hipocresía institucional. Porque las universidades privadas prefieren profesores que puedan traer donaciones familiares, que profesores que puedan traer excelencia académica. Un apellido conocido vale más que un doctorado de Oxford. Permítanme contarles algo que los va a sorprender. Elena continuó, caminando lentamente entre las mesas donde estaban sentados los hombres más poderosos del país. La semana pasada limpié la oficina del rector de la Universidad San Martín. Sobre su escritorio había 2 currículos. Uno de un doctor en física de Harvard, hijo de una familia de clase media. Otro de un licenciado en administración cuyo padre es dueño de una cadena de supermercados. El silencio expectante era tan denso que se podía cortar con cuchillo. ¿Adivinen cuál fue contratado como decano de la nueva Facultad de Ciencias? Elena preguntó con una ironía devastadora. El licenciado, murmuró Patricia Morales, horror Downing en su voz. Exacto. Porque su familia contribuyó con 500,000 pesos al fondo de construcción del nuevo laboratorio. El doctor de Harvard sigue dando clases particulares de matemáticas a estudiantes de secundaria por 100 pesos la hora. Alejandro sintió náuseas físicas. Se dio cuenta de que había sido cómplice de un sistema que sistemáticamente desperdiciaba el talento más extraordinario del país en favor de conexiones familiares y capacidad de pago. ¿Pero cómo es posible que nosotros no supiéramos esto?, preguntó Sofía Delgado, dueña de una cadena de hoteles, su voz cargada de culpa genuina. Porque ustedes viven en un mundo donde el problema más grande es decidir entre el Maserati y el Bentley para ir a almorzar. Elena respondió sin crueldad, pero con honestidad brutal. Mientras que el resto de nosotros vivimos en un mundo donde el problema más grande es decidir entre pagar la luz o comprar medicamentos para nuestros padres enfermos. La declaración golpeó como un martillo. Varios empresarios bajaron la mirada, conscientes por primera vez de la obscena desconexión entre sus preocupaciones cotidianas y las realidades que enfrentaba el resto del país. ¿Y saben qué es lo más doloroso?, Elena preguntó, su voz adquiriendo una intensidad que hizo que todos se inclinaran hacia adelante para no perderse ni una palabra. No es la pobreza. La pobreza es difícil, pero es honesta. Lo doloroso es la invisibilidad intelectual. ¿Qué quiere decir?, preguntó Carmen Salinas.
Quiere decir que cuando limpio sus oficinas a las 2 de la mañana, veo los reportes financieros que dejan sobre sus escritorios, veo los análisis de mercado, las proyecciones económicas, las estrategias de inversión. Y en el 90% de los casos, puedo identificar errores fundamentales en los cálculos, fallas en la lógica, oportunidades perdidas por falta de comprensión básica de los principios económicos subyacentes. Los rostros de los empresarios se pusieron pálidos. La idea de que sus decisiones millonarias pudieran estar siendo juzgadas y encontradas deficientes por alguien que consideraban intelectualmente inferior era devastadora para sus egos. ¿Está diciendo que nuestros análisis están mal?, Alejandro preguntó con voz estrangulada. Estoy diciendo que la semana pasada vi un reporte de inversión en su escritorio que recomendaba comprar acciones de una empresa de tecnología argentina. Elena respondió con calma clínica. Sin tomar en cuenta que esa empresa está siendo investigada por fraude fiscal, información que estaba disponible públicamente en el boletín oficial que estaba literalmente en la página siguiente de su escritorio. Esa inversión nos habría costado 50 millones de pesos, Alejandro murmuró, horror creciendo en su voz. 53 millones para ser exacta, Elena corrigió. Lo calculé mentalmente mientras vaciaba su papelera. El silencio que siguió fue el silencio del reconocimiento. Estos hombres se dieron cuenta de que habían estado descartando una fuente de inteligencia analítica que podría haber salvado, o generado, millones de pesos para sus empresas. ¿Cuántas veces ha visto errores como ese?, preguntó Roberto Martínez con fascinación horrorizada. ¿En serio quieren saberlo?, Elena preguntó, y cuando todos asintieron, continuó con una precisión que los dejó sin aliento. En los últimos 6 meses, he identificado decisiones de inversión que habrían resultado en pérdidas acumuladas de aproximadamente 230 millones de pesos para las empresas cuyos edificios limpio. ¿230 millones? Fernando Torres se puso de pie bruscamente. ¿Está segura de esa cifra? Completamente segura, Elena confirmó. Llevo un registro mental porque me resulta fascinante observar cómo las decisiones económicas más importantes del país se toman sin el rigor analítico que yo aplicaría a la compra de un electrodoméstico. La humillación de esa declaración fue tan completa que varios empresarios se llevaron las manos a la cabeza. Se dieron cuenta de que habían estado tomando decisiones de cientos de millones de pesos, con menos cuidado del que una empleada de limpieza aplicaba a sus análisis casuales. Pero hay algo más, Elena continuó, y todos se prepararon para el siguiente golpe. No soy la única. El contador nocturno del edificio donde trabajo los lunes es un ex economista del Banco Central, que perdió su trabajo por negarse a falsificar estadísticas de inflación. Él también ve sus reportes. También identifica errores. También se pregunta cómo es posible que hombres con tanto poder puedan tener tan poca comprensión de los principios básicos que gobiernan sus propias decisiones. ¿Qué está sugiriendo?, Alejandro preguntó, aunque ya sabía que no le gustaría la respuesta. Estoy sugiriendo que ustedes tienen acceso a la consultoría intelectual más valiosa del país todas las noches, y la desperdician completamente porque asumen que una persona que limpia baños no puede entender de finanzas. Elena respondió con una sonrisa que era mitad tristeza, mitad ironía. Estoy sugiriendo que hay un ejército de cerebros brillantes trabajando invisiblemente en sus edificios, analizando sus decisiones, identificando sus errores, comprendiendo sus mercados mejor que ustedes mismos, pero siendo completamente ignorados porque su trabajo nocturno involucra mopas y aspiradoras en lugar de trajes y corbatas. Patricia Morales se puso de pie lentamente, su rostro pálido con la comprensión. Doctora Vázquez, ¿estaría dispuesta a revisar nuestras decisiones de inversión? ¿Formalmente? ¿A las 2 de la mañana mientras limpio su oficina? ¿O en una sala de juntas durante horarios normales de trabajo? Elena preguntó con una ironía que cortó profundo. La pregunta expuso la hipocresía fundamental del sistema. Estaban dispuestos a valorar su inteligencia, pero solo si podían mantenerla invisible, segura dentro de los confines de su papel de servicio. En una sala de juntas, Patricia respondió firmemente, como la consultora senior que claramente es. ¿Con un salario que refleje el valor que podría aportar?, Elena preguntó presionando más. ¿Cuánto consideraría apropiado?, preguntó Patricia, y Elena pudo ver que la pregunta era genuina. El mismo salario base que ustedes pagan a consultores externos con credenciales similares, Elena respondió. 500,000 pesos mensuales,
Más bonos por resultados. El número colgó en el aire como una bomba. Era 25 veces lo que Elena ganaba limpiando oficinas, pero menos de lo que cualquiera de estos empresarios gastaba mensualmente en entretenimiento personal. ¿Y si pudiéramos arrancar ese programa piloto? Carmen Salinas intervino. ¿Otros profesionales en situaciones similares estarían interesados? Señora Salinas. Elena respondió con una sonrisa que era la primera genuinamente esperanzada que había mostrado en toda la noche. Si ustedes crearan oportunidades reales para profesionales sobrecalificados en empleos de supervivencia, tendrían una lista de aplicantes que incluiría algunos de los cerebros más brillantes que este país ha producido. ¿Cuántos?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. Miles. Elena respondió simplemente. Literalmente miles de doctores, ingenieros, científicos, economistas, filósofos, que están manejando taxis, repartiendo comida, limpiando oficinas, trabajando en supermercados, porque el sistema que ustedes dominan no tiene espacio para la excelencia sin conexiones. La magnitud de ese desperdicio de talento humano golpeó a los 50 empresarios como una avalancha. Se dieron cuenta de que habían estado ignorando la reserva de inteligencia más valiosa del país durante décadas. ¿Qué necesitaríamos hacer?, Alejandro preguntó. Y por primera vez desde que Elena había comenzado a hablar, su voz sonó genuinamente humilde. ¿Cómo podríamos cambiar esto? Elena lo miró durante un largo momento, evaluando si la pregunta venía de un lugar genuino, o si era simplemente otra manipulación de alguien acostumbrado a comprar su salida de situaciones incómodas. Primero, Elena dijo finalmente, tendrían que reconocer que el mérito real no viene empaquetado con apellidos famosos o conexiones de golf. Segundo, tendrían que crear oportunidades basadas en competencia intelectual real, no en capacidad de hacer donaciones. ¿Y tercero?, preguntó Carmen Salinas. Elena sonrió, y era una sonrisa que contenía años de frustración transformándose en esperanza tentativa. Tercero, tendrían que estar preparados para ser superados por personas que ustedes habían asumido que eran inferiores. Porque una vez que abran esa puerta, van a descubrir que hay mucha gente ahí afuera que es más inteligente, más trabajadora y más innovadora que ustedes. La única diferencia es que no tuvieron la suerte de nacer en las familias correctas. El desafío colgó en el aire como una apuesta. Los 50 empresarios más poderosos de Argentina tenían la oportunidad de transformar no solo sus empresas, sino todo el sistema económico del país. La pregunta era, ¿tendrían el coraje de apostar por el mérito real? El aire en el salón dorado del Hotel Alvear Palace se había vuelto eléctrico con una tensión que ninguno de los presentes había experimentado jamás. Los 50 empresarios más poderosos de Argentina se encontraban en un momento de decisión que definiría no solo sus futuros empresariales, sino el destino económico de millones de compatriotas cuyo talento había sido sistemáticamente desperdiciado durante décadas. Alejandro Mendoza se puso de pie lentamente, sus piernas temblando ligeramente bajo el peso de las revelaciones que acababa de escuchar. Durante 48 años, había construido su identidad sobre la creencia de que su éxito provenía de superioridad inherente. Ahora se enfrentaba a la realidad devastadora de que había estado operando con información incompleta, tomando decisiones multimillonarias con menos rigor analítico del que Elena aplicaba a observaciones casuales durante sus turnos nocturnos de limpieza. Doctora Vázquez, Alejandro dijo, y usar el título académico se sintió extraño pero necesario en su boca. Si lo que dice es cierto, si realmente hay miles de profesionales brillantes trabajando en empleos de supervivencia, entonces hemos estado cometiendo el error económico más costoso en la historia de este país. No es un error, Elena corrigió con una precisión que cortó como bisturí. Es un sistema diseñado deliberadamente para mantener el poder concentrado en manos de quienes ya lo tienen, independientemente de su competencia real. Las palabras colgaron en el aire como una acusación que no podía ser refutada. Fernando Torres, magnate petrolero, se llevó las manos a la cabeza con una expresión de horror Downing. «Dios mío», murmuró, «¿cuántas decisiones hemos tomado mal? ¿Cuántas oportunidades hemos perdido? ¿Cuánto dinero hemos desperdiciado por ignorar cerebros que estaban literalmente bajo nuestras narices? ¿Quieren números específicos?», Elena preguntó. Y cuando todos asintieron con fascinación horrorizada, continuó con la precisión de una auditoria forense. Solo en el último año,
he observado decisiones en los edificios que limpio que resultaron en pérdidas documentadas de aproximadamente 460 millones de pesos. Pérdidas que podrían haberse evitado con consultas que habrían costado menos del 1% de esas cifras. El silencio que siguió fue el silencio del cálculo mental. Estos hombres, acostumbrados a manejar cifras astronómicas, se dieron cuenta de que habían estado sangrando dinero por arrogancia institucionalizada. Pero hay algo más que necesitan entender. Elena continuó, caminando lentamente entre las mesas donde estaban sentados los hombres más ricos del país. No se trata solo de dinero perdido. Se trata de innovaciones que nunca se desarrollaron, de productos que nunca se crearon, de soluciones que nunca se implementaron porque los cerebros capaces de concebirlas estaban ocupados sobreviviendo en lugar de innovando. Roberto Martínez, magnate de telecomunicaciones, se inclinó hacia adelante con intensidad creciente. ¿Puede darnos ejemplos específicos? Elena sonrió, y era una sonrisa que contenía años de observaciones acumuladas durante turnos nocturnos, cuando el mundo corporativo dormía, pero las mentes brillantes seguían trabajando. El técnico de mantenimiento del edificio donde trabajo los miércoles tiene un doctorado en ingeniería de sistemas del MIT. Elena comenzó. Mientras repara aires acondicionados para pagar el alquiler, ha desarrollado mentalmente un algoritmo que podría optimizar el consumo energético de edificios corporativos en un 35%. ¿35%? Patricia Morales se puso de pie bruscamente. ¿Estás segura de esa cifra? Completamente segura. Lo he visto hacer los cálculos en servilletas durante sus descansos de almuerzo. Su algoritmo podría ahorrar millones de pesos anuales solo en costos energéticos para las empresas de este salón. Los empresarios intercambiaron miradas que mezclaban excitación y horror. Excitación por las posibilidades, horror por todo lo que habían estado perdiendo. ¿Dónde está ese técnico ahora?, preguntó Alejandro con urgencia creciente. Probablemente durmiendo después de un turno de 12 horas, reparando equipos porque necesita los pesos extras para pagar los medicamentos de su hija diabética. Elena respondió con una tristeza que cortó profundo. Sus ideas revolucionarias archivadas en su mente porque ninguna empresa lo contrataría como ingeniero sin conexiones apropiadas. Carmen Salinas se puso de pie con determinación súbita. ¿Cómo contactamos a esa persona? ¿Cómo contactamos a todas esas personas? Esa es la pregunta correcta, Elena respondió. Y por primera vez en toda la noche, su voz adquirió un tono de esperanza genuina. Pero antes de responderla, necesito que entiendan algo fundamental. No pueden aproximarse a esto como caridad. No pueden tratarlo como un programa de responsabilidad social corporativa diseñado para mejorar su imagen pública. ¿Qué quiere decir?, preguntó Sofía Delgado, dueña de la cadena de hoteles. Quiero decir que si van a hacer esto, tienen que hacerlo como negocio real, con expectativas reales de competencia y resultados, porque estos profesionales no necesitan su lástima. Necesitan oportunidades genuinas para demostrar que son mejores que muchas de las personas que ustedes emplean actualmente. La declaración fue como un puñetazo al estómago para varios empresarios que se dieron cuenta de que Elena estaba sugiriendo que sus empleados actuales, muchos contratados por conexiones familiares, podrían ser superados por personas que habían estado limpiando sus oficinas. ¿Está sugiriendo que deberíamos reemplazar empleados actuales?, Eduardo Santana preguntó con nerviosa tensión. Estoy sugiriendo que deberían contratar a las personas más competentes disponibles, independientemente de si actualmente están en salas de juntas o en cuartos de limpieza. Elena respondió sin diplomatically softening. Y si eso significa que algunos de sus ejecutivos actuales no pueden competir con exprofesores que manejan Uber, entonces tal vez esos ejecutivos no merecían sus posiciones en primer lugar. El silencio que siguió fue tenso con implicaciones. Estos empresarios se dieron cuenta de que Elena no solo estaba proponiendo contratar talento oculto, sino auditar la competencia de su personal existente contra estándares reales de mérito. ¿Pero cómo implementaríamos algo así?, Fernando Torres preguntó, y Elena pudo escuchar la mezcla de excitación y terror en su voz. Primero, Elena respondió, organizando sus thoughts con la precisión de alguien que había estado pensando en estas soluciones durante años, crean un programa piloto de consultoría de evaluación ciega. Contraten consultores externos para analizar proyectos específicos, pero sin revelar las credenciales o backgrounds de los consultores hasta después de que presenten sus análisis.
¿Evaluación ciega? Carmen Salinas se inclinó hacia adelante con interés creciente. Exacto. Presenten el mismo problema a 3 grupos. Sus consultores actuales con MBA de universidades prestigiosas, consultores de firmas internacionales caras y profesionales sobrecalificados en empleos de supervivencia. Evalúen las soluciones únicamente por calidad, sin saber quién las preparó. La simplicidad de la propuesta era brillante en su capacidad para exponer sesgos ocultos. Alejandro se dio cuenta de que Elena estaba proponiendo un experimento que podría revolucionar completamente sus procesos de contratación. ¿Y si los resultados muestran que...? Alejandro comenzó, pero se detuvo, incapaz de completar la frase que implicaría que había estado pagando fortunas por consultoría inferior. ¿Que han estado desperdiciando millones en consultoría mediocre mientras ignoraban brillantez disponible por fracciones del costo? Elena completó la frase con brutal honesty. Entonces tendrán que decidir si su ego es más importante que sus resultados. Patricia Morales se puso de pie bruscamente, energía nervus corriendo por su cuerpo. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos para organizar algo así? 2 semanas. Elena respondió inmediatamente. Si realmente están comprometidos. 1 semana para identificar candidatos, 1 semana para preparar evaluaciones comparativas. ¿Usted coordinaría el programa? Roberto Martínez preguntó con intensity creciente. Elena pausó, considerando la enormity de lo que estaban discutiendo. ¿Con qué autoridad? ¿Como empleada de limpieza que hace sugerencias en su tiempo libre? ¿O como directora de programa con salario y autonomía real para implementar cambios? La pregunta expuso la hipocresía fundamental que había estado underlying toda la conversación. Estaban dispuestos a valorar su inteligencia, pero solo si podían mantener control sobre cómo se aplicaba. Como directora de programa, Alejandro dijo firmemente, con salario de 700,000 pesos mensuales y autoridad completa para estructurar evaluaciones como considere apropiado. El número representaba más de lo que Elena había ganado en los últimos 3 años combinados, pero también representaba algo más importante, reconocimiento real de su valor profesional. ¿Y si los resultados del programa piloto demuestran que necesitan reestructurar fundamentalmente sus procesos de contratación? Elena preguntó, pressing harder, ¿estarían dispuestos a implementar cambios que podrían costar empleos a personas que fueron contratadas por conexiones en lugar de competencia? La pregunta colgó en el aire como una challenge existencial. Estos empresarios tendrían que elegir entre mantener un sistema que los favorecía, pero los debilitaba, o embrace un sistema basado en mérito real que podría transformar sus empresas, pero threatened su confort. Sí, Carmen Salinas, respondió First, su voz firme con determinación. Porque si no lo hacemos, nuestras empresas eventualmente fallarán contra competidores que sí valoran el talento real. ¿Todos están de acuerdo? Alejandro preguntó, looking around el salón. Uno por uno, los 50 empresarios más poderosos de Argentina asintieron. Algunos con entusiasmo, otros con nervous resignation, pero todos reconociendo que habían llegado a un punto donde el status quo era insostenible. Entonces tenemos un acuerdo, Elena dijo, extendiendo su mano hacia Alejandro. Pero quiero que entiendan que una vez que abramos esta puerta, no hay regreso. Van a descubrir cosas sobre sus empresas, sobre sus empleados, sobre ustedes mismos que podrían ser uncomfortable. ¿Cómo qué? Preguntó Fernando Torres. Elena smiled, y era una sonrisa que contained years de observations que había estado waiting para share. Van a descubrir que algunos de los empleados que más respetan son completamente incompetentes, comparados con personas que ustedes never considerarían contratar. Van a descubrir que hay soluciones a problemas que han estado struggling con durante años, soluciones que están caminando por sus edificios todas las noches con mopas en las manos. Y van a descubrir, Elena continued, su voz adquiriendo una authority que filled todo el salón, que la diferencia entre el éxito y el fracaso en sus industrias no va a ser determinada por quién tiene las mejores conexiones, sino por quién tiene el coraje de reconocer el talento donde realmente existe. Alejandro tomó la mano de Elena y la estrechó firmemente. Doctora Vázquez, oficially la contrato como directora del programa de optimización de talento, efectiva inmediatamente. Con autoridad para contratar directly a cualquier profesional que considere valuable, regardless de su employment status actual, Elena preguntó. Con autoridad completa, Alejandro confirmed,
Y pudo feel que estaba crossing a line que changearía su vida forever. Elena smiled. Y por primera vez desde que había entered del salón esa noche, parecía genuinely hopeful. Entonces, caballeros, prepárense para descubrir lo que este país realmente es capaz de lograr cuando el mérito importa más que las conexiones. La transformation había begun. 2 semanas después de la noche que había cambiado el destino de 50 imperios empresariales, Elena Vázquez se encontraba parada frente al edificio corporativo más exclusivo de Buenos Aires, pero esta vez no llevaba un uniforme de limpieza. En su lugar, vestía un traje sastre negro de líneas impecables, portaba un maletín de cuero genuino y caminaba con la autoridad de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo después de años de ser sistemáticamente subestimada. La transformación no era solo externa. Durante las últimas 2 semanas, Elena había trabajado 16 horas diarias identificando, entrevistando y seleccionando a los profesionales más brillantes que Argentina había estado desperdiciando en empleos de supervivencia. El proceso había sido una revelación incluso para ella, que ya conocía la magnitud del problema. La realidad superaba sus estimaciones más pesimistas. «Doctora Vázquez», la recibió Alejandro Mendoza en el vestíbulo del edificio que antes había limpiado como empleada nocturna. ¿Está lista para cambiar la historia empresarial de este país? Elena lo miró con una mezcla de determinación y nerviosismo, que había aprendido a reconocer como la sensación que precede a los momentos que definen vidas enteras. «Señor Mendoza, lo que van a presenciar hoy va a ser incómodo para muchos de ustedes. Espero que estén preparados para enfrentar algunas verdades sobre sus empresas que preferirían no conocer». Subieron al piso 35, donde Alejandro había preparado 3 salas de conferencias idénticas para el experimento más importante en la historia corporativa argentina. En cada sala, un grupo diferente de consultores analizaría el mismo problema: cómo optimizar la cadena de suministro de la empresa farmacéutica de Patricia Morales para reducir costos operativos en un 20% sin comprometer la calidad del producto. Sala A, Elena explicó mientras caminaban por el corredor elegante. 3 consultores de McKinsey & Company, cada uno con maestría de universidades prestigiosas, cobrando $500 por hora. Representan lo mejor que el dinero puede comprar en consultoría tradicional. Sala B, continuaron hacia la segunda puerta. 3 consultores independientes de firmas boutique argentinas, todos con conexiones familiares en la industria farmacéutica, cobrando $300 por hora. Representan la consultoría local con conocimiento interno. Y Sala C. Elena se detuvo frente a la tercera puerta con una sonrisa que contenía años de esperanza reprimida. 3 profesionales que ustedes jamás habrían considerado contratar. Un exdirector de operaciones farmacéuticas que actualmente maneja Uber, una ex especialista en gestión de cadena de suministro que trabaja como cajera de supermercado, y un ex ingeniero industrial que reparte comida en bicicleta. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Durante 2 semanas había estado tratando de prepararse mentalmente para la posibilidad de que su visión del mundo fuera completamente destruida. Pero ahora que el momento había llegado, se daba cuenta de que no hay preparación real para el tipo de humillación existencial que podría estar esperándolo. ¿Los consultores de las salas A y B saben sobre la sala C?, preguntó con energía nerviosa. Absolutamente no, Elena respondió. Y los consultores de la sala C no saben sobre las otras 2. Cada grupo cree que está compitiendo solo contra análisis internos de su empresa. Patricia Morales llegó acompañada por sus 5 ejecutivos senior, todos hombres entre 40 y 60 años, con títulos de universidades prestigiosas y salarios de 6 cifras. Su nerviosismo era palpable, porque sabían que los resultados de este experimento podrían cuestionar fundamentalmente la competencia del equipo que habían construido durante décadas. ¿Cuánto tiempo tienen para presentar sus análisis?, preguntó Patricia, tratando de mantener una compostura profesional que no reflejara el terror que sentía por dentro. 4 horas, Elena respondió, el mismo tiempo que cualquier consultoría externa recibiría para un análisis preliminar de este alcance. Fernando Torres y Carmen Salinas llegaron juntos, seguidos por Roberto Martínez y otros 15 empresarios que habían decidido presenciar personalmente el experimento que podría cambiar todo. El nivel de tensión en el aire era tan denso que se podía cortar con cuchillo. ¿Podemos observar el proceso?, preguntó Carmen con fascinación mórbida.
A través de transmisiones de video, Elena confirmó, gesticulando hacia una sala de observación equipada con monitores que mostraban las 3 salas de conferencias, pero sin audio, hasta las presentaciones finales. Queremos observar metodologías de trabajo, no influenciar el proceso. Durante las siguientes 4 horas, los empresarios más poderosos de Argentina se encontraron pegados a los monitores, observando el desarrollo de un experimento que definiría el futuro de sus industrias. En la sala A, los consultores de McKinsey trabajaban con la precisión militar que justificaba sus honorarios astronómicos. Hojas de cálculo complejas, modelos econométricos sofisticados, presentaciones en PowerPoint con gráficos impecables. Todo se veía profesional, costoso, autoritario. En la sala B, los consultores locales trabajaban con un enfoque más informal pero confiado, basado en años de conocimiento interno de la industria farmacéutica argentina. Llamadas telefónicas discretas, a contactos en agencias regulatorias, acceso a información no disponible públicamente, estrategias que reflejaban comprensión profunda del mercado local. Pero era la sala C la que había capturado la atención obsesiva de todos los observadores. El exdirector de operaciones farmacéuticas, quien ahora manejaba Uber 12 horas diarias para mantener a su familia, trabajaba con una intensidad que era diferente de los otros grupos. No solo estaba analizando números, estaba cuestionando suposiciones fundamentales que los otros grupos habían aceptado sin pregunta. ¿Ven eso? Elena señaló hacia el monitor. Está revisando cada paso de la cadena de suministro desde principios fundamentales. Los otros grupos están optimizando el sistema existente. Él está preguntándose si el sistema entero está diseñado correctamente. La ex especialista en gestión de cadena de suministro, quien trabajaba como cajera en un supermercado para pagar los medicamentos de su madre diabética, había creado un diagrama de flujo en la pizarra que era más complejo que cualquier cosa que los otros grupos habían producido. Pero más importante, había identificado cuellos de botella que los otros grupos ni siquiera habían notado. «Increíble», murmuró Patricia Morales. «Está viendo problemas que nuestro equipo interno nunca identificó». El exingeniero industrial, quien repartía comida en bicicleta por las calles de Buenos Aires para mantener a sus 2 hijos pequeños, estaba haciendo cálculos manualmente, que eran más sofisticados que los modelos generados por computadora que estaban usando los consultores de McKinsey. «¿Cómo es posible?», preguntó Roberto Martínez con horror creciendo en su voz. ¿Cómo puede alguien que reparte comida hacer análisis más complejo que consultores que cobran $500 por hora? Porque él tiene 20 años de experiencia real implementando soluciones en la industria, Elena respondió tranquilamente. Mientras que los consultores de McKinsey tienen 2 años de experiencia aplicando teorías que aprendieron en escuela de negocios a problemas que nunca han enfrentado personalmente. Cuando llegó el momento de las presentaciones, la tensión en la sala de observación era insoportable. Los empresarios se dieron cuenta de que estaban a punto de presenciar algo que podría destruir todo lo que habían creído sobre competencia, mérito y valor. La presentación de McKinsey fue impecable. Diapositivas profesionales, datos extensivos, recomendaciones que sonaban autoritarias y sofisticadas. Ahorros proyectados de 18%, cronograma de implementación de 8 meses, costo total de 2 millones de pesos. La presentación de los consultores locales fue más práctica. Conocimiento interno, atajos regulatorios, conexiones políticas que podrían acelerar aprobaciones, ahorros proyectados de 22%, cronograma de implementación de 6 meses, costo total de 1.2 millones de pesos. Pero cuando llegó el turno del equipo de la sala C, algo extraordinario sucedió. El exdirector de operaciones se puso de pie con una confianza que había estado enterrada bajo años de manejar Uber, pero que súbitamente había resurgido cuando se le dio la oportunidad de usar su experiencia real. «Señores», comenzó, «después de analizar su cadena de suministro, hemos identificado que el problema fundamental no es optimización, es concepción. Ustedes están optimizando un sistema que está fundamentalmente defectuoso desde el principio». Los ejecutivos de Patricia Morales intercambiaron miradas incómodas. Nadie había cuestionado jamás las bases de su cadena de suministro. Su enfoque actual asume que deben mantener inventarios grandes para asegurar disponibilidad, pero ustedes están en la industria farmacéutica. Sus productos tienen vidas útiles limitadas y requisitos regulatorios que cambian constantemente.
Inventarios grandes no son activos, son pasivos esperando convertirse en desperdicio costoso. El análisis continuó con una profundidad que era impresionante. No solo habían identificado problemas que los otros grupos habían perdido, sino que habían desarrollado soluciones que abordaban causas raíz en lugar de síntomas. Ahorros proyectados. La ex especialista en gestión de cadena de suministro continuó. 38% de reducción en costos operativos. Cronograma de implementación de 4 meses utilizando infraestructura existente. Costo total de 400,000 pesos. El silencio que siguió fue el silencio del reconocimiento. Los números no eran solo mejores, eran dramáticamente superiores de cualquier manera imaginable. ¿Cómo? Patricia Morales preguntó, su voz apenas audible. ¿Cómo es posible? El exingeniero industrial sonrió, y era una sonrisa que contenía años de frustración finalmente encontrando liberación. Porque nosotros hemos trabajado en las trincheras, respondió simplemente. Hemos visto de primera mano donde los enfoques teóricos fallan cuando se encuentran con la realidad. Hemos tenido que desarrollar soluciones creativas porque nunca tuvimos presupuestos ilimitados para tirar dinero a los problemas. ¿Y por qué?, agregó la ex especialista. Cuando trabajas para sobrevivir, aprendes a apreciar la eficiencia real. No puedes permitirte enfoques derrochadores cuando cada peso cuenta para mantener a tu familia viva. Elena se adelantó, su voz llena de emoción que había estado acumulándose durante años. ¿Quieren saber la verdad más dolorosa de este experimento?, preguntó, mirando directamente a los empresarios reunidos. Estos 3 profesionales colectivamente ganan menos en un mes de trabajo físico que lo que ustedes gastaron en una sola cena de consulta con McKinsey, y acaban de demostrar que son exponencialmente más valiosos para su empresa. La magnitud de esa realización golpeó a los empresarios como una avalancha. Habían estado pagando fortunas por análisis inferior, mientras ignoraban inteligencia superior que estaba disponible por fracciones del costo. Alejandro Mendoza se puso de pie lentamente, sus piernas temblando bajo el peso de todo lo que había aprendido. «Doctora Vázquez», dijo, su voz ronca con emoción, «¿cuántas más personas como estas hay en esta ciudad?». Elena sonrió, y era una sonrisa que contenía la promesa de transformación que podría remodelar toda la economía. «Miles», respondió simplemente. «Literalmente miles de profesionales que son exponencialmente más competentes que las personas que ustedes actualmente emplean, esperando la oportunidad de demostrar que el mérito importa más que las conexiones». La revolución había comenzado, y no había vuelta atrás. La noticia del experimento se extendió por Buenos Aires como fuego en pastizal seco. En menos de 48 horas, lo que había comenzado como un test privado entre 50 empresarios se había convertido en el tema más controversial de la ciudad. Los periódicos económicos publicaban titulares sensacionalistas. Empleados de Uber superan a consultores de élite. La revolución del talento oculto. ¿Están nuestros ejecutivos sobrepagados? Alejandro Mendoza se encontraba en su oficina del piso 52 a las 6 de la mañana. Rodeado por una montaña de currículos que había empezado a recibir desde que la noticia se filtró. No eran currículos ordinarios. Eran historias devastadoras de brillantez desperdiciada. Doctores en ingeniería manejando taxis, exdirectores financieros limpiando casas, profesores universitarios repartiendo comida, científicos trabajando en fábricas. «Señor Mendoza», Elena entró a la oficina cargando 3 cajas llenas de documentos. «Tenemos un problema». ¿Y un problema? Alejandro levantó la vista de un currículo particularmente impresionante. Un exdirector de investigación y desarrollo de una multinacional farmacéutica que ahora trabajaba como guardia de seguridad nocturno para pagar los gastos médicos de su esposa con cáncer. «Hemos recibido 4.500 currículos en 2 días», Elena respondió, dejando las cajas sobre la mesa de conferencias. «Y después de una revisión preliminar, aproximadamente 3.200 son de profesionales genuinamente sobrecalificados en empleos de supervivencia». Alejandro sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. ¿3.200? ¿En Buenos Aires solamente? Solo en Buenos Aires. Elena confirmó con una expresión que mezclaba emoción y horror. Y eso es apenas el comienzo. Hemos comenzado a recibir llamadas de otras ciudades. Córdoba reporta números similares. Rosario también. Mendoza. La Plata. El patrón se repite en todo el país.
Las implicaciones eran abrumadoras. Argentina no estaba simplemente desperdiciando talento, estaba sistemáticamente destruyendo su capital humano más valioso mientras pagaba fortunas por mediocridad con conexiones. ¿Y las empresas?, Alejandro preguntó, aunque temía la respuesta. Ahí está el verdadero problema. Elena se sentó frente a él, su expresión volviéndose más grave. Hemos recibido llamadas de 230 empresas queriendo implementar programas similares. Pero también hemos recibido llamadas muy diferentes. ¿Qué tipo de llamadas? Elena abrió una carpeta y sacó una lista que hizo que Alejandro sintiera un escalofrío corriendo por su espina dorsal. Amenazas legales de firmas consultoras, presión política de universidades privadas que temen perder donaciones de familias cuyos hijos incompetentes podrían ser expuestos. Llamadas amigables de bancos sugiriendo que este tipo de experimentos sociales podrían afectar líneas de crédito. Alejandro se recostó en su silla, dándose cuenta de que habían inadvertidamente declarado guerra contra todo el sistema de privilegio que había gobernado Argentina durante generaciones. ¿Qué tan serias son las amenazas?, preguntó. Muy serias. Elena respondió, sacando documentos legales de la carpeta. La firma consultora Hamilton & Associates está demandando por interferencia maliciosa con relaciones comerciales existentes. La Universidad San Patricio está sugiriendo que nuestro programa discrimina contra graduados de instituciones prestigiosas. Y 3 bancos han sugerido reuniones para discutir el impacto de nuestras políticas de contratación en la estabilidad del sector empresarial. Alejandro sintió una mezcla de miedo y determinación. Había esperado resistencia, pero no había anticipado que sería tan coordinada y agresiva. ¿Y los otros empresarios que participaron en el experimento? Ahí es donde se pone interesante. Elena sonrió por primera vez desde que había entrado a la oficina. Patricia Morales acaba de anunciar públicamente que está reestructurando completamente su departamento de consultoría. Fernando Torres despidió a 3 vicepresidentes esta mañana y está entrevistando candidatos del programa. Carmen Salinas publicó un editorial en La Nación titulado Mea culpa, cómo el elitismo casi destruye mi empresa. ¿Y la resistencia? También hay resistencia interna, Elena admitió. Roberto Martínez recibió una carta firmada por su junta directiva, amenazando con destituirlo si continúa con experimentos que desestabilizan jerarquías establecidas. Eduardo Santana enfrentó una rebelión de sus ejecutivos senior que están convencidos de que van a ser reemplazados. Alejandro se puso de pie y caminó hacia la ventana que ofrecía una vista panorámica de Buenos Aires. Abajo, en las calles, millones de personas comenzaban otro día de trabajo. ¿Cuántos de ellos, se preguntó, tenían talentos extraordinarios que estaban siendo desperdiciados por un sistema que valoraba apellidos sobre habilidades? Elena, dijo sin voltearse, ¿tú crees que podemos cambiar esto realmente? Señor Mendoza. Elena respondió con una firmeza que lo sorprendió. No solo podemos cambiarlo, tenemos que cambiarlo. Porque lo que descubrimos no es solo desperdicio de talento individual, es sabotaje económico nacional. Alejandro se volteó para enfrentarla. ¿Qué quieres decir? Elena se puso de pie y caminó hacia una pizarra blanca que había instalado en la oficina. Comenzó a escribir números que harían temblar a cualquier economista. He estado haciendo cálculos, Elena comenzó, basados en los datos que hemos recopilado. Si asumimos que los 3.200 profesionales sobrecalificados, solo en Buenos Aires, representan una muestra representativa nacional, estamos hablando de aproximadamente 120.000 profesionales altamente educados, trabajando en empleos que no utilizan sus habilidades. 120.000, Alejandro murmuró, la magnitud del número golpeándolo como un martillo. Pero eso no es lo más devastador, Elena continuó, escribiendo más números. Cada uno de estos profesionales podría estar generando un valor económico promedio de 300.000 pesos adicionales anualmente si estuviera en un trabajo que utilizara sus habilidades reales. 300.000 por 120.000. Alejandro comenzó a hacer el cálculo mental. 36.000 millones de pesos anuales. Elena completó la ecuación. Esa es la cantidad de valor económico que Argentina está perdiendo cada año por tener profesionales brillantes manejando taxis, limpiando oficinas y repartiendo comida. El silencio que siguió fue el silencio del reconocimiento. Alejandro se dio cuenta de que no estaban simplemente hablando de injusticia social.
Estaban hablando de un desastre económico nacional que había estado ocurriendo durante décadas sin que nadie lo midiera. ¿36.000 millones? Alejandro se dejó caer en su silla. Eso es más que el presupuesto educativo nacional. Es más que eso. Elena agregó números adicionales a la pizarra, porque los efectos multiplicadores significan que cada peso de valor económico perdido se convierte en 3 o 4 pesos de impacto total en la economía. Estamos hablando de pérdidas que podrían superar los 100.000 millones de pesos anuales. Alejandro sintió náuseas físicas. Se dio cuenta de que Argentina había estado sistemáticamente empobreciéndose durante generaciones al desperdiciar su recurso más valioso: cerebros humanos brillantes. En ese momento, su secretaria entró con una expresión de urgencia que inmediatamente puso a Alejandro en alerta. «Señor Mendoza», dijo nerviosa, «tiene una llamada del ministro de Economía. Dice que es urgente». Alejandro y Elena intercambiaron miradas. Ambos sabían que esta llamada podría determinar el futuro de todo lo que habían comenzado. «Póngala», Alejandro respondió, activando el altavoz para que Elena pudiera escuchar. «Alejandro», la voz autoritaria del ministro Carlos Fernández llenó la oficina. «Necesitamos hablar sobre este experimento tuyo». «Ministro», Alejandro respondió cautelosamente, «¿en qué puedo ayudarlo?» «Estás causando ondas que están llegando hasta la Casa Rosada». Fernández continuó sin preámbulos. «Universidades privadas están preocupadas por donaciones. Firmas consultoras están perdiendo clientes. Bancos están nerviosos por la estabilidad. Necesitas parar esto antes de que cause daño real». Elena y Alejandro intercambiaron miradas. La presión política había llegado exactamente como habían esperado. «Ministro», Alejandro respondió cuidadosamente, «¿está sugiriendo que debería parar un programa que está identificando maneras de hacer las empresas argentinas más competitivas? Estoy sugiriendo que hay maneras más apropiadas de mejorar competitividad sin alterar sistemas establecidos». Fernández respondió, y Elena pudo escuchar la amenaza subyacente en su tono. «¿Sistemas establecidos que están desperdiciando 100.000 millones de pesos anuales en talento perdido?» Elena intervino súbitamente, su voz clara y firme. El silencio del otro lado de la línea fue prolongado y tenso. «¿Quién es esa?», Fernández preguntó finalmente. «Doctora Elena Vázquez», Alejandro respondió, «directora de nuestro programa de optimización de talento y la persona que calculó esa cifra». «¿Una académica?», Fernández preguntó con tono despectivo. «Una doctora de Oxford que hasta hace 3 semanas estaba limpiando oficinas porque el sistema que usted está defendiendo no tenía espacio para su brillantez». Elena respondió con honestidad cortante. El silencio que siguió fue diferente. Elena podía prácticamente escuchar al ministro recalculando su enfoque. «Doctora Vázquez», Fernández dijo finalmente, su tono notablemente más respetuoso, «me gustaría ver esos cálculos». «Estaré encantada de presentárselos», Elena respondió. «Junto con proyecciones de cómo implementar este programa nacionalmente podría agregar 200.000 millones de pesos al PIB argentino dentro de 5 años». ¿200.000 millones? La voz del ministro cambió completamente. ¿Está segura de esa proyección? «Completamente segura», Elena confirmó. «Y esa es una estimación conservadora. Si factorizamos potencial de innovación y efectos secundarios empresariales, la cifra podría ser sustancialmente más alta». Alejandro observó con fascinación cómo Elena sistemáticamente transformó una amenaza política en una oportunidad económica simplemente con hechos y números. «Ministro», Alejandro intervino, «podríamos organizar una presentación formal para el gabinete económico. Los números que Elena ha calculado son demasiado importantes para ignorarlos». «Sí», Fernández respondió inmediatamente. «Organícenla para la próxima semana. Y Alejandro, continúen con el programa, pero documenten todo cuidadosamente. Si van a revolucionar el sistema económico argentino, necesitamos datos sólidos para justificar la alteración». Después de que terminó la llamada, Elena y Alejandro se quedaron en silencio durante varios minutos, procesando lo que acababa de ocurrir. «Acabamos de convertir una amenaza política en respaldo oficial», Alejandro observó con asombro. «Los números nunca mienten», Elena respondió simplemente. «Y cuando los números son lo suficientemente convincentes, hasta los políticos tienen que escuchar». En ese momento, el teléfono de Elena sonó.
Era Patricia Morales y sonaba emocionada. Elena, Patricia dijo sin preámbulos, acabo de implementar los cambios que el equipo de consultores sugirió en mi cadena de suministro. Los resultados preliminares son extraordinarios. Hemos reducido costos en 35% en solo una semana. ¿35%? Elena se inclinó hacia adelante. ¿Estás segura? Completamente segura. Y hay más. 2 de los profesionales que contraté a través de tu programa ya han identificado oportunidades adicionales que podrían ahorrar otros 20 millones de pesos anualmente. Elena puso la llamada en altavoz para que Alejandro pudiera escuchar. Patricia, Alejandro intervino. ¿Qué resistencia has enfrentado internamente? La resistencia inicial era significativa, Patricia admitió. Pero cuando los números comenzaron a llegar, la resistencia se evaporó rápidamente. Es difícil argumentar contra 35% de ahorro en costos. ¿Y tu competencia? Elena preguntó. Patricia se rió, y era una risa que contenía emoción genuina. Esa es la mejor parte. Mientras yo estoy implementando estas optimizaciones, mis competidores están todavía usando consultores tradicionales. Estoy ganando participación de mercado simplemente a través de eficiencia superior. Después de que terminó esa llamada, más llamadas siguieron. Fernando Torres, reportando resultados similares. Carmen Salinas describiendo innovaciones que nunca habrían ocurrido con enfoques tradicionales. Una empresa después de otra confirmando que el experimento no era solo viable, era transformacional. Al final del día, Elena y Alejandro se encontraron rodeados por evidencia de que su pequeño experimento había desencadenado algo mucho más grande. Una revolución económica basada en meritocracia real, en lugar de privilegio heredado. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? Elena preguntó mientras organizaba los documentos que se habían acumulado durante el día. ¿Qué? Alejandro respondió. Que todavía estamos apenas en el comienzo. Los 3.000 profesionales que hemos identificado son solo en Buenos Aires. Cuando esto se expanda nacionalmente, cuando otros países comiencen a implementar programas similares, cuando el mundo se dé cuenta de que el talento está distribuido en todas partes pero las oportunidades no, vamos a presenciar la transformación más significativa en la historia económica. Alejandro miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo, ahora viéndola con ojos completamente diferentes. En cada edificio, en cada calle, había mentes brillantes que estaban esperando la oportunidad de demostrar que el mérito importa más que las conexiones. Elena, dijo tranquilamente. ¿Estás lista para cambiar el mundo? Elena sonrió, y era una sonrisa que contenía años de frustración, finalmente encontrando propósito. Señor Mendoza, el mundo ya está cambiando. Solo estamos finalmente prestando atención. La revolución había comenzado, y nada volvería a ser igual. Un año después del experimento que había revolucionado el sistema económico argentino, Elena Vázquez se encontraba parada en el pódium del Teatro Colón, frente a una audiencia de 3.000 personas que representaban la transformación más extraordinaria en la historia moderna del país. Ya no era la empleada de limpieza invisible que había confrontado a Alejandro Mendoza en una cena de empresarios. Era la directora nacional del programa de optimización de talento, reconocida internacionalmente como la arquitecta de lo que los medios habían bautizado como el milagro argentino. Hace exactamente 365 días, Elena comenzó, su voz resonando con autoridad en el teatro más prestigioso de Buenos Aires. Un millonario arrogante me gritó que nadie podía callarlo. Hoy, ese mismo hombre está sentado en la primera fila, no porque tenga el dinero más poderoso, sino porque tuvo la humildad de reconocer que estaba completamente equivocado. La audiencia se volteó hacia Alejandro Mendoza, quien sonrió con una humildad genuina que habría sido imposible de imaginar un año antes. A sus 50 años, había experimentado la transformación personal más profunda de su vida, evolucionando de un magnate despiadado a un líder visionario que había puesto su fortuna al servicio de la justicia social. Los números que vamos a presentar hoy, Elena continuó, representan no solo el éxito de un programa, sino la prueba definitiva de que Argentina tenía un tesoro oculto que había estado ignorando durante generaciones. En las pantallas gigantes del teatro aparecieron cifras que hicieron que la audiencia contuviera la respiración colectivamente. Resultados del primer año.
47.000 profesionales sobrecalificados reubicados en empleos acordes a su formación, 340% de aumento promedio en productividad empresarial, 89.000 millones de pesos agregados al PIB nacional, 12.000 nuevas empresas creadas por profesionales que finalmente pudieron emprender, 67% de reducción en el desempleo profesional. Pero las cifras, Elena declaró, no cuentan la historia real. La historia real está en los rostros de las personas cuyas vidas fueron transformadas para siempre. La primera historia que compartió fue la del doctor Miguel Santos, quien había pasado de ser taxista nocturno a dirigir el Departamento de Investigación y Desarrollo de la empresa farmacéutica más grande de Sudamérica. Su innovación en medicamentos para diabetes había salvado no solo cientos de miles de vidas, sino que había generado 1.200 millones de pesos en exportaciones durante su primer año. El doctor Santos, Elena explicó, conducía taxi 12 horas diarias no por falta de talento, sino por falta de oportunidades. Su brillantez estaba ahí, esperando ser reconocida. Solo necesitaba que alguien mirara más allá del estereotipo. La segunda historia fue la de Carmen Ruiz, exprofesora de ingeniería que trabajaba como empleada doméstica. Ahora dirigía el Programa Nacional de Energías Renovables y había desarrollado tecnología solar que había reducido los costos energéticos del país en un 20%. Carmen, Elena continuó, limpiaba casas con las mismas manos que ahora diseñan el futuro energético de Argentina. La diferencia no fue educación adicional o capacitación especial. La diferencia fue reconocimiento. Pero la historia más impactante fue la del propio programa a nivel nacional. Lo que había comenzado como un experimento local se había expandido por todo el país con resultados que superaron las proyecciones más optimistas. Patricia Morales se acercó al micrófono como la primera empresaria que había implementado el programa. Cuando Elena me mostró que profesionales invisibles podían superar a consultores de élite, pensé que era una casualidad. Un año después, mi empresa ha crecido 300%, hemos creado 15.000 empleos nuevos y somos líderes mundiales en innovación farmacéutica. Pero lo más importante, Patricia continuó con emoción evidente, es que descubrí que el verdadero éxito empresarial no viene de explotar talento, sino de liberarlo. Fernando Torres siguió con su testimonio. Mi empresa de petróleo se había estancado durante años. Los mismos consultores, las mismas estrategias, los mismos resultados mediocres. En 6 meses de implementar el programa de Elena, desarrollamos tecnología de extracción limpia que nos convirtió en modelo mundial. Nuestras ganancias se multiplicaron por 4. Pero más importante, dejamos de contaminar. Carmen Salinas, que había publicado el editorial admitiendo su ceguera elitista, presentó los números más impresionantes. Mi cadena hotelera contrató a 200 profesionales del programa. El resultado: innovaciones en experiencia de huésped que nos convirtieron en la cadena más valorada de América Latina. Pero descubrí algo más profundo. Cuando tratas a las personas con dignidad, ellas transforman todo lo que tocan. El momento más emotivo llegó cuando Elena invitó al escenario a los 3 consultores que habían superado a McKinsey en la evaluación original. El exdirector farmacéutico que manejaba Uber ahora dirigía la división de investigación más exitosa del país. La ex especialista en cadena de suministro que trabajaba como cajera ahora lideraba el Programa Nacional de Optimización Logística. El ex ingeniero que repartía comida en bicicleta había fundado una empresa tecnológica valuada en 200 millones de pesos. Estos 3 profesionales, Elena declaró, representan a los 47.000 que hemos reubicado. Cada uno tenía el mismo potencial desde el principio. La diferencia fue que finalmente alguien decidió verlos. Alejandro Mendoza se acercó al pódium para el momento que todos habían estado esperando. El hombre que había comenzado esta historia como el villano, ahora tenía la oportunidad de demostrar su transformación completa. Hace un año, Alejandro comenzó, su voz cargada de emoción genuina. Era el hombre más rico y más miserable de Argentina. Tenía 950 millones de pesos y un alma vacía. Creía que mi dinero me hacía superior, cuando en realidad mi arrogancia me había hecho inferior como ser humano. Elena Vázquez me enseñó la lección más valiosa de mi vida, que la verdadera riqueza no se cuenta en pesos, sino en vidas que tocas positivamente, que el verdadero poder no viene de humillar a otros, sino de elevarlos.
Alejandro hizo una pausa, mirando hacia Elena con gratitud genuina. Por eso, hoy anuncio que estoy donando el 80% de mi fortuna personal, 760 millones de pesos, para crear la Universidad del Mérito Real, donde las admisiones se basarán únicamente en talento y potencial, nunca en capacidad de pago o conexiones familiares. La ovación que siguió duró casi 10 minutos. La audiencia se puso de pie, muchos llorando, comprendiendo que estaban presenciando no solo el anuncio de una donación, sino la culminación de una transformación que había cambiado el alma de un país. Pero hay más. Alejandro continuó cuando el aplauso se calmó. Hemos documentado todo nuestro proceso, cada metodología, cada evaluación, cada resultado. Y estamos compartiendo esta información gratuitamente con cualquier país que quiera implementar programas similares. Elena regresó al micrófono para el momento final. Lo que hemos demostrado en Argentina, dijo, es que el talento humano es el recurso más abundante y más desperdiciado del planeta. En cada país, en cada ciudad, en cada barrio, hay mentes brillantes esperando oportunidades reales. Hemos probado que cuando eliminas barreras artificiales, apellidos, conexiones, capacidad de pago, y evalúas solo mérito real, los resultados superan cualquier expectativa imaginable. Pero lo más importante que hemos aprendido, Elena continuó, es que la transformación social no requiere revolución violenta o cambios legislativos complejos. Requiere algo mucho más simple y mucho más poderoso. La decisión de ver a las personas como realmente son, no como las etiquetas que la sociedad les ha puesto. En ese momento, Elena hizo algo que nadie esperaba. Invitó al escenario a su madre, quien había sobrevivido al cáncer gracias a los mejores tratamientos médicos que Elena finalmente pudo pagar. «Mamá», Elena dijo con lágrimas en los ojos, «durante años trabajé turnos dobles limpiando oficinas para pagar tus medicamentos. Nunca te dije que tenía un doctorado de Oxford porque no quería que te sintieras mal por no poder darme mejores oportunidades. Pero ahora entiendo que tú me diste la mejor oportunidad posible. Me enseñaste que la dignidad no depende del trabajo que haces, sino de cómo lo haces. Me enseñaste que la verdadera educación viene de la curiosidad, no de las instituciones costosas. Y me enseñaste que el valor de una persona se mide por cómo trata a otros, especialmente a quienes tienen menos poder». La madre de Elena, una mujer humilde que había trabajado toda su vida como costurera, se acercó al micrófono con la dignidad natural que había inspirado a su hija. «Hija», dijo con voz firme, «siempre supe que eras especial, no por tus títulos universitarios, sino por tu corazón. Y me siento orgullosa, no solo de lo que has logrado, sino de cómo lo has logrado, elevando a otros en lugar de pisotearlos». El teatro entero estalló en aplausos que parecían no tener fin. Elena tomó el micrófono por última vez. «El programa que hemos creado continuará expandiéndose. Ya tenemos solicitudes de implementación de 20 países. Universidades internacionales están estudiando nuestros métodos. Empresas multinacionales están adoptando nuestras evaluaciones ciegas. Pero quiero terminar con el mensaje más importante. Cada persona en este teatro, cada persona en este país, cada persona en este mundo, tiene el poder de comenzar esta transformación en su propia esfera de influencia. No necesitas ser millonario como Alejandro para hacer una diferencia. Necesitas decidir ver el potencial en lugar de las limitaciones. Necesitas elegir la inclusión sobre la exclusión. Necesitas valorar el mérito real sobre las conexiones artificiales. Y necesitas recordar que en algún lugar ahora mismo hay una Elena Vázquez limpiando tu oficina. Una mente brillante esperando ser reconocida. Un talento extraordinario disfrazado de empleado de servicio. La pregunta no es si existe ese talento. La pregunta es, ¿vas a tener el coraje de verlo? Elena hizo una pausa final, mirando hacia la audiencia que había sido transformada por esta historia, tanto como Argentina había sido transformada por el programa. Hace un año, un millonario me dijo que nadie podía callarlo. Tenía razón. Nadie puede callar la arrogancia, pero resultó que nadie puede callar la verdad tampoco. Y la verdad es que cuando finalmente decidimos ver a las personas como realmente son, el mundo se convierte en un lugar más justo, más próspero y más hermoso para todos. Esta es nuestra revolución, una revolución de reconocimiento, una revolución de dignidad, una revolución de mérito real.
y esta revolución apenas está comenzando. La ovación final duró 20 minutos. Cuando finalmente se calmó, 3.000 personas salieron del Teatro Colón, sabiendo que habían presenciado no solo el final de una historia extraordinaria, sino el comienzo de una nueva era, donde el talento humano finalmente sería valorado por encima de cualquier otra consideración. Alejandro y Elena, el millonario transformado y la empleada de limpieza que había cambiado un país, se quedaron solos en el escenario, contemplando el futuro que habían ayudado a crear. Elena, Alejandro dijo tranquilamente, «Gracias por no callarme cuando me lo merecía». Elena sonrió, la misma sonrisa que había usado para desarmar su arrogancia un año antes. «Señor Mendoza, resulta que usted tenía razón. Nadie puede callarlo. Pero ahora, en lugar de gritar sobre su superioridad, está hablando sobre la dignidad de otros. Y esa es una voz que el mundo necesita escuchar». Mientras salían del teatro hacia un Buenos Aires que había sido transformado para siempre, ambos sabían que habían participado en algo más grande que un programa empresarial o una historia personal de redención. Habían demostrado que la transformación social más profunda comienza cuando una persona tiene el coraje de ver a otra como realmente es, más allá de las etiquetas, más allá de los prejuicios, más allá de las limitaciones artificiales que la sociedad impone. Y esa lección, más valiosa que cualquier fortuna, ahora pertenecía al mundo entero.